Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 26 de mayo de 1936. Vamos a iniciarlo, como siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. Dentro de la terrible confrontación social y política que enfrenta a las derechas y a las izquierdas para imponer un modelo de sociedad y hacerse con el poder, llama poderosamente la atención el fraccionamiento de la izquierda entre stalinistas y trotskistas. La CNT, frente a todos, y sobre todo la división del PSOE entre los seguidores de don Indalecio Prieto, don Inda, y el Lenin español, señor Largo Caballero. No sabemos si el modelo de sociedad nueva que capitanea el señor Azaña nos va a llevar a la felicidad o al caos, pero seguro que la lucha civil que enfrentan los socialistas no augura nada bueno, al menos de momento para ellos. Y vamos a dejarles ya con nuestra primera noticia de publicidad antes de iniciar el relato de la actualidad nacional. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos. Dagonar, 1400 veces más potente que el fenol. Previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Diagonar. Vamos pues con nuestra página de información nacional en Radio Universal. Las luchas interiores persisten en el Partido Socialista por el poder entre caballeristas y prietistas. El Consejo Nacional del Partido Socialista ha acordado retrasar el Congreso del partido. Se adoptó el aplazamiento fundándolo en un requerimiento de la Agrupación de Madrid con los votos en contra de los señores Prieto, Vidarte, De Gracia, Cordero y Vidiella. Se acordó convocar elecciones para cubrir las vacantes de la Comisión Ejecutiva, proponiendo para la presidencia al señor González Peña. En el mitin socialista del domingo en Bilbao se dijo: las aspiraciones del momento, afirmó el señor Prieto, no deben rebasar la capacidad económica del régimen capitalista en el que vivimos. Después de la lucha, dijo González Peña, hay que dejar paso al cerebro. No es este el instante del UHP, que es un grito de guerra civil. Unas palabras que contrastan con los gritos de revolución y bolchevismo que prorrumpieron a los 4 vientos el señor Largo Caballero y sus seguidores. Mientras tanto, el señor Largo Caballero se mostró partidario de la unificación de las fuerzas obreras y de llegar a una estrecha alianza con la CNT. Se incauta el estado de los ferrocarriles andaluces. Hoy inserta La Gaceta una orden del Ministerio de Obras Públicas disponiendo que el comisario del Estado en la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, como delegado de este ministerio, se incaute de las líneas, material fijo y móvil, estaciones, almacenes, depósitos, talleres, oficinas y cuantos elementos y dependencias constituyen la red ferroviaria explotada por dicha compañía, así como de todos los fondos que posea. Y antes de iniciar el relato de la actualidad internacional, vamos nuevamente en Radio Universal a otra noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. En cuanto a la información internacional que les anunciábamos, tenemos que destacar que ya se sabe el resultado de las elecciones belgas. El Grupo Socialista pasa a ser el más numeroso de la Cámara. No obstante, el mayor éxito lo obtiene el nuevo partido Rex, con 271.347 votos, que sin representación en la Cámara anterior tendrá ahora 23 diputados. Parece que será mantenida la coalición gubernamental católico-socialista-liberal que hasta ahora ha venido gobernando. Y nos llegan noticias procedentes de Viena que nos alcanzan nuestros compañeros de redacción. Nos comunican que en una entrevista que ha concedido a los periodistas el director de seguridad de la Alta Austria
hizo historia del golpe de mano llevado a cabo contra el castillo de Baxenberg. Declaró, entre otras cosas, que la agresión fue preparada con gran anticipación por los nacionalsocialistas de Oberneuschen, de cuyos manejos fueron prevenidas las autoridades hace nada menos que 3 semanas. En el curso del encuentro que siguió al ataque al castillo se dispararon más de 60 tiros. La actualidad nos refiere que el presidente de la República, de conocidas aficiones literarias, inauguró la 4ª Feria del Libro. Con extraordinaria animación tuvo lugar en el Paseo de Recoletos la inauguración con la asistencia tanto del señor Manuel Azaña como del jefe del Gobierno, los miembros de Gobernación e Instrucción Pública y numerosa representación de cuerpo diplomático. Apertura de las jornadas de Acción Católica en Zaragoza con asistencia de numeroso público y con la alocución del arzobispo de Zaragoza. Y la información deportiva nos llega a la última hora desde nuestra redacción. Cuartos de final en la Copa de España de fútbol. Hércules y Osasuna tienen paso franco hacia las semifinales, mientras que la eliminatoria Español-Barcelona continúa aún indecisa. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal. Vamos a despedirnos, como siempre, con una buena melodía musical de nuestra selección. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Búscate un enchufe, aprende de mí, no seas jabalí. Bueno, pues como hacemos siempre, todos los días, en Noticiario de 1936, volvemos a atravesar la dimensión tiempo. Y del 26 de mayo de 1936, aquí estamos, el 26 de mayo de 2019, y nuevamente de la mano de mi gran amigo don Luis Togores, escritor prolífico, historiador y profesor de historia. Muy bienvenido. Tenemos que estar en los toros ahora en plena Feria de San Isidro. Y aquí, aunque ya se nota el calor, ya se va viendo que ya hemos entrado. Te van a llamar de todo, ¿eh? Te vas a llamar de... Bueno, ya te lo llaman. O sea, sí, da igual. Y eso que yo no soy muy taurino, ni taurino ni futbolero, ¿eh? Pero bueno, bien. Pero bueno, ahora una corrida por lo menos en la Feria de San Isidro hay que ver. Claro. Bueno, Luis, vemos que Largo Caballero e Indalecio Prieto estaban enfrentados por cómo conducir la política de los socialistas. Parece que estas divisiones eran y son algo propio del Partido Socialista, incluso hoy en día, aunque parece que nada cambia en España. Todos contra todos. Sí, yo creo que eso es muy español. Yo creo que no solamente en el Partido Socialista, sino en Falange y en casi todos los partidos, normalmente yo creo que los españoles, que somos hombres libres, pensamos que ¿por qué tú me vas a mandar si eres igual que yo o inferior? Y en el Partido Socialista pasaba igual. Es verdad que los dos habían ido a la Revolución de Asturias juntos, es decir, que la Revolución de Asturias no se había opuesto Indalecio Prieto y Largo Caballero la había organizado, no. Habían sido los dos. No, Limón. Pero es verdad que luego había una lucha por el poder en el Partido Socialista, una lucha que en todos los partidos pasa y en este momento también pasa en el PSOE. Y, digamos, Indalecio Prieto se había puesto la escarapela, como podemos decir, del moderado, el moderado el que quería haber comprado las armas del Turquesa, es decir, un barco lleno de armas y que al final le sale mal la operación porque intervienen los carabineros, y el otro, digamos, era el radical. Entonces, hay una lucha dentro del partido y un enfrentamiento entre las dos ramas. De hecho, por ejemplo, en Madrid suele ganar Indalecio Prieto, tiene más fuerza que Largo Caballero, pero es una lucha soterrada por el poder. Claro, todo esto va a quedar aplacado, porque cuando se produce el golpe militar del 18 de julio, la República no logra conseguir jefes de gobierno. Finalmente, después de varios jefes de gobierno que se nombran y dimiten prácticamente en algunos en horas, acaba, digamos, haciéndose con el control de la situación como jefe de gobierno ya en plena guerra, Largo Caballero, e Indalecio Prieto será uno de sus ministros. Pero es verdad que ya había empezado la guerra y, digamos, la situación había cambiado dentro del PSOE. El PSOE se apiñó para sobrevivir frente al golpe militar, ¿no? E intentarlo subyugar. Pero en estos momentos las tensiones entre los dos, digamos, entre los varones, que dirían ahora, del Partido Socialista, es verdaderamente fuerte, y la lucha no llegan al pistolerismo, pero es una lucha política dentro de las diferentes, digamos, unidades de partido que hay en Madrid y en otras ciudades de España, sobre todo en el mundo urbano, que controlan por un lado Largo Caballero y por otro Don Inda, el famoso Don Indalecio Prieto. El famoso Don Inda.
Bien, Luis, conocemos ya a Don Inda y a Largo Caballero, personajes de los que hemos hablado desde el inicio de nuestro programa, Noticias de 1936, muchísimo, y seguiremos hablando de ellos, inevitablemente. Pero vamos a recordar quién era González Peña, del que también hemos hablado hoy en el informativo. González Peña es un miembro afín a Indalecio Prieto. De hecho, creo recordar que sale porque va a dar un meeting. Efectivamente. Es otro que había tenido un papel relevante en todas las cuestiones de Asturias. Y creo recordar que en el noticiario sale porque precisamente en un mitin que da con Indalecio Prieto es uno de los que con más fuerza reivindica sobre todo su papel y el de los socialistas en los sucesos de Asturias del año 34. Y es el que precisamente dice que la sociedad tiene que estar agradecido a aquellos héroes que han hecho la revolución y que además, bueno, fueron un poco menos que benéficos, etc. Claro, todo esto lo dice en una serie de mítines que se están dando por toda España el Partido Socialista. Primero, en esa lucha entre Indalecio Prieto y Largo Caballero, pero también es verdad que es donde el Partido Socialista, que va dando, digamos, por diferentes sitios de España, no solamente en grandes ciudades, sino también en pueblos importantes, lo que están haciendo es transmitir y enorgullecerse precisamente de la labor revolucionaria que llevan constantemente y alentando a que esa labor siga. Y precisamente González Peña es uno de los principales voceros, porque viene con fama admitida. Luego es verdad que se diluye en la historia, porque luego la guerra civil no tendrá un papel muy importante, pero en estos momentos es uno de los primeros espadas que tiene el PSOE en el mitineo político, que está haciendo de manera constante. Pensemos una cosa, estamos en mayo, las elecciones se hacían en febrero, ¿y por qué siguen haciendo mítines? Bueno, porque están calentando el ambiente para esa digamos, revolución llevada, claro, que es lo que al final intentará evitar el 18 de julio. Es lo que persiguen, efectivamente. Exacto. ¿Por qué mítines constantemente si ya no hay campaña electoral? Porque claro, lo que están es echando leña al fuego para mantener el ascua de la ocupación de fincas, las huelgas revolucionarias, es decir, están llevando la revolución adelante. Luis, vemos la expropiación, mejor la nacionalización de los ferrocarriles andaluces. Sí, de golpe. ¡Pum! Bueno, vamos a ver. Era en cierta forma lógico, como luego en la época del franquismo, que un bien de movilidad estratégico como era el ferrocarril, y por eso en España estaba Renfe, que hasta que yo creo que es Aznar el que luego lo privatiza, sí, pero a mi criterio tenía que ser una cosa nacional. Pero todos estos ferrocarriles antes eran negocios locales que venían del siglo XIX. Recordemos que uno de los primeros que empieza a construir ferrocarriles en España es el Marqués de Salamanca. Y eran empresas privadas muy rentables porque construías la vía y prácticamente al día siguiente de construir un tramo ya pasaba el tren y podías cobrar billetes. Y eran unos negocios bastante saludables. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas que está haciendo en este momento el Estado socialista es la incautación o el embargo de bienes que ellos entienden que tienen que ser estatales, porque además hoy día llamaríamos bienes estratégicos. El ferrocarril, las petroleras, los astilleros que hayamos visto que se hacen cargo de ellos, es decir, una serie de negocios que van pasando a manos del Estado. El problema que va a tener la República es que los va a gestionar fatal y muchos de ellos, igual que ocurre ahora en Venezuela, pues van a ser incautados por el Estado y van a entrar precisamente por mala gestión en ser poco eficientes y además ruinosos y se van a ir perdiendo. Y es uno de los casos que ha ocurrido ahora con el ferrocarril, la compañía de ferrocarriles andaluces, que en este momento se la van a incautar. Hemos hablado también, Luis, del partido belga Rex. ¿Quiénes son los rexistas? ¿Qué es Rex? Bueno, Rex es un partido de extrema derecha. Bueno, realmente no, vamos a ver, es un partido fascista. Sí, porque aquí mezclamos la extrema derecha. De los tantos que había en Europa. Claro, exacto. Es un partido fascista inspirado en Mussolini, cuyo líder es un joven periodista que se llama León de Grel y que forma un partido, pues en cierta forma, inspirado más que al fascismo de Mussolini, sino al partido francista y los partidos fascistas que ha surgido en Francia. Curiosamente, en las elecciones que se van a producir en este momento, va a tener un éxito electoral brutal. Va a tener prácticamente un 30% de votos, sobre todo en la zona más pegada a Francia. Y eso le lleva a convertirse en un partido determinante en la suerte de Bélgica. Luego, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues una de las cosas que va a tener Rex es que es uno de los partidos que va a ser colaboracionista. Va a colaborar con la Alemania nazi, va a crear una unidad de voluntarios valones y flamencos que irán a luchar al frente ruso. De hecho, León de Grel será al final
uno de los generales de Hitler. Yo no sé hasta qué punto, él tiene unas memorias que se llaman Un corazón ardiendo, que dice que Hitler dijo que si, yo no me lo creo, hubiera tenido un hijo, hubiese sido me León de hubiese Grell. gustado que fuese como Bueno, León de yo Grell. creo que eso no es cierto, pero bueno, es una, y es un partido fascista que en estos momentos tiene su primer éxito en Bélgica. Muchísimas gracias, Gracias a ti. querido Luis Togores. Y a todos ustedes les emplazamos, como siempre, hasta mañana, en Noticiario 1966. Gracias, amigos, por su atención, por su seguimiento, que es impresionante. Y lo dicho, hasta mañana. Adiós.